anular acá las imágenes para poderlo ver. Espérenme un minutico, yo busco a ver cómo cuadro para poder ver la pantalla completa. Seguro. Se recogen dos pasajes. Los primeros es sobre los sucesos comprobables, lo que nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura. Y lo segundo es sobre la fe de los primeros seguidores de Jesús. Vamos a analizar estos dos aspectos, sobre lo que fue comprobable, que podemos comprobar con la Sagrada Escritura, y sobre la expresión de la fe, que básicamente vamos a mirar un poquito el esquema de San Juan. Sobre los sucesos comprobables, incluso verificables como sucesos históricos, nosotros podemos ver a partir de la resurrección la increíble transformación de los seguidores de Jesús. Ellos pasan de ser un grupo miedoso en dispersión a ser una comunidad valerosa que da testimonio de fe. Y esta partecita la comprobamos en los retiros de Maús. Cuando llegamos a un retiro de Maús al iniciar, somos un grupo miedoso, especialmente los caminantes. Son un grupo llenos de temor, llenos de miedo, pero al terminar el retiro se convierten en una comunidad valerosa que puede salir dando testimonio de la fe. A todos nos consta que esto ha sucedido. Sobre estos mismos sucesos comprobables, vemos el nacimiento de una fe nueva, profundamente diferente de la fe judía, aunque tenga las raíces en ellas, que en un tiempo relativamente corto será capaz de formularse con independencia de esas raíces. Es el nacimiento de una fe nueva que hay en los discípulos y al mismo tiempo en nuestro grupo de Maús también se aprecia ese nacimiento de un grupo nuevo que se va a que de un tiempo sumamente rápido, porque nosotros empezamos un retiro un viernes, terminamos el domingo y nosotros miramos la actitud de la gente el viernes y la comparamos con la del domingo, es completamente diferente. Esto también se marca en el retiro de Maús. Otra de las experiencias que son comprobables es la confesión de aquellos primeros creyentes que manifestaron su fe en Jesús, afirmándose como testigos de que el crucificado ha sido exaltado por Dios, no ha sucumbido en la muerte. Es muy bonito comprender que es ese mismo crucificado el que ha resucitado. Y esto también lo podemos apreciar en la experiencia del retiro de Maús. Sobre los sucesos comprobables, hay una enorme diferencia de los relatos de los cuatro evangelistas y es muy difícil concordar los textos en un relato único. Cada uno de los evangelistas narra la resurrección de una manera diferente. Ellos narran la pasión de una manera muy parecida, pero la resurrección es de manera diferente. Recuerden que Juan no narra la pasión. Quienes narran la pasión, probablemente los otros sinópticos, y por eso los esquemas son muy parecidos. Y ese es un elemento importante ahí. Ahora, con relación a la fe de los primeros seguidores, miremos un poquito la fe, a pesar de la muerte y la sepultura, pasar de la muerte y la sepultura, solo seremos fieles a los textos leyéndolos así. No podemos mirar los textos como una narración de sucesos físicamente comprobables. Es conveniente recordar que el esquema que sigue Juan en su narración es muy claro y en el capítulo 19 de Juan habla de la muerte y la sepultura de Jesús. En el capítulo 20 aparece la Magdalena en el sepulcro, aparece que la piedra está quitada y ella va y le avisa a los apóstoles. Juan y Pedro en el sepulcro, Juan cree, Pedro todavía no cree al ingresar allá al sepulcro. Miramos la fe, los primeros escritos. Después está la aparición a la Magdalena. Cuando Jesús se le aparece a la Magdalena, este es el proceso que va siguiendo Juan a partir de la narración. Luego está la aparición a los apóstoles y en la primera aparición no está Tomás. Se repite esta aparición a los 8 días y ahí se aparece Tomás. La fe en los primeros discípulos en el capítulo 21, la aparición en el lago de Tiberíades y la pesca infructuosa. Jesús en la orilla y les dice echen a pescar, ellos no han pescado nada y en el nombre de Jesús lanzan y pescan. Y entonces allí es donde aparece el primado de Pedro.
Así pues, el cuarto evangelio se ha interesado solamente en mirar el papel de la Magdalena, la fe de los 11 y la confirmación de Pedro. Esto es lo que quiere resaltar el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Hay un tema transversal e importante en estos relatos, y lo que tenemos que ver acá es la superación de la cruz, que es lo que nosotros experimentamos en nuestro retiro de Emaús. En el retiro de Emaús nosotros vemos que llegan las personas con una mano de problemas complejos, dificultades, y a partir de esas 48 horas que dura el retiro, hay una completa transformación de la asimilación de la cruz. Es bueno que entendamos que cuando los muchachos terminan el retiro, salen completamente gozosos, pero el hecho de que salgan gozosos no quiere decir que los problemas que tenían el viernes antes de ingresar al retiro se hayan superado. No, los problemas son los mismos. Las dificultades con la esposa son las mismas. Los problemas económicos son los mismos. Los problemas de empleo son los mismos. O sea, la cruz sigue siendo la misma, pero a partir de las experiencias que se han vivido en el retiro, hay una manera muy diferente de confrontarla. Ya ellos la van a ver a partir de Jesús de Nazaret, van a ver los problemas solucionables, porque ellos estaban cargando una cruz, pero era una cruz que no tenía Jesús. En el retiro de Emaús les hemos dado a Jesús, y ya cargar a la cruz con Jesús nos permite ver el panorama de una manera muy diferente. Yo espero que vayan tomando nota por si acaso hay alguna inquietud. Al terminar la exposición la podamos ver y podamos aclarar qué dudas se presentan. Entonces, esta parte transversal, quiero que la recuerden bien, esta parte transversal, la superación de la cruz, es lo que nosotros vamos a ver en todos estos relatos. Cómo la Magdalena superó en este relato la superación de la cruz, los apóstoles, todos ellos que estuvieron viviendo este drama, cómo lograron superar a partir de la experiencia de la cruz. Magdalena aparece en Juan, pero en los otros evangelios dice que va con otras mujeres. Ella va al sepulcro a honrar el cadáver de Jesús. Ella no ha vivido la experiencia de la resurrección, todavía no la ha vivido. Lo mismo pasa con quienes van al retiro. Los 11 están encerrados, con las puertas trancadas por miedo a los judíos, porque van a decir que también los van a matar a ellos. O sea, en ellos está consciente el asesinato de Jesús, pero ellos todavía no han vivido la experiencia de la resurrección. Hay síntomas de que la comunidad se está empezando a dispersar. Jesús tanto que luchó por mantenerlos unidos, pero en el relato de Lucas, que recuerden bien que solamente en Lucas aparece la narración de los discípulos de Emaús, que ellos vieron que no pasó nada y ya van decepcionados hacia Emaús. Hay dos detalles. Cuando los discípulos se van para Emaús, y el segundo detalle es cuando los 7 discípulos se van con Pedro ya a Galilea y vuelven a ser pescadores. Se acabó la crucifixión y la sepultura y terminaron con la fe en Jesús. Para ellos ya no sigue nada. Se acuerdan del crucificado, simplemente, pero todavía no han tenido la experiencia de la resurrección. Este mismo esquema se vive cuando la gente llega al retiro de Emaús. Viernes en la noche, sábado en la mañana, todavía están en este proceso de dispersión. Sábado en la tarde incluso, todavía hay gente que se quiere ir, hay gente que desea irse. Yo muchas veces he tenido oportunidad de charlar con algunas mujeres o algunos hombres que van al retiro y el sábado manifiestan el deseo de salir, y yo les ruego que se queden al menos hasta la noche del sábado, y a partir de la noche del sábado ya el esquema es completamente diferente. Ya no se quieren ir. Ya Jesús les ha tocado para poder cambiar ese proceso de crucifixión al proceso de resurrección. Pero en este contexto es donde se produce la conversión y es la recuperación de la fe en el crucificado. Ellos la imagen que tienen es ese Jesús crucificado, y por eso necesitamos recuperar la fe en Cristo crucificado, ¿sí? María Magdalena reconoce que es Jesús cuando Jesús la llama, cuando Jesús le dice María, y ella escucha el nombre de María de labios de Jesús. En ese momento ella lo reconoce, quiere abrazarlo, y es cuando Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Entonces en María Magdalena es en la primera que se ve ese espacio.
En los 11 que tienen la experiencia de que ese mismo Jesús al que vimos muerto está vivo y les ha encomendado una misión. Esta experiencia es muy bella en el retiro de Maús. Yo no sé por qué en el retiro de Maús no se hace una explicación bien clara de en qué consiste gritar Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, porque todo esto que estamos viendo lo pueden palpar, se puede palpar cuando se está haciendo el retiro lentamente, pero allí simplemente se lanza el grito sin ninguna explicación. Pedro, que después de su traición vuelve a asumir la función de confirmar a sus hermanos. Después de esa experiencia, Pedro llega al sepulcro, ve el sepulcro vacío, pero es después que él capta que ese Cristo resucitado vuelve a confiar plenamente en él y por eso a él se le da la supremacía para que se pueda ser el jefe de los demás. Se trata pues ante todo de la narración del comienzo de la fe en Jesús después del trauma, de la muerte y de la sepultura. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando nosotros estamos haciendo el retiro de Maús, y yo quiero que entendamos muy bien que el retiro de Maús se divide en dos partes. Yo lo viví en dos partes. La primera parte es cuando yo hago el retiro. Y es posible que algunas personas sientan que Jesús resucita mientras hacen el retiro. La segunda parte para mí es cuando yo ya puedo prestar el servicio. Y yo personalmente comprendí el retiro cuando hice mi primer servicio, no cuando hice mi retiro de Maús. A algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, yo lo sé, que hacen el retiro de Maús y se sienten un poquito tocados, pero cuando prestan el primer servicio o el segundo servicio, ahí ya uno experimenta lo que es sentir a Jesús resucitado dentro de nuestra vida. No hay un ya, que uno diga ya, en este momento empecé a sentirlo, no, es todo un proceso. Y lo mismo van viviendo estos discípulos en todo un proceso. En sí todo el programa del retiro de Maús es un proceso. Por eso yo, a pesar de siendo sacerdote y que muchas veces los sacerdotes quisiéramos cambiar muchas cosas, entendemos que el esquema, tal como está, permite que la gente pase de la muerte de Jesús a su resurrección. Todo completico. Yo no le quito nada al retiro de Maús que he hecho y en el que he servido, porque sé que todo el proceso es el que me permite a mí comprender que ese hombre pecador que llegó al retiro va a sentir la gracia de Jesús resucitado dentro de su corazón y que le va a permitir un cambio absolutamente nuevo en su vida. No podemos entrar en detalle sobre cada uno de los pormenores de los textos. Indicaremos solamente algunos casos. Primero, Jesús es reconocible. Él es el mismo. Él es el crucificado. Es su cuerpo llagado. Se trata de creer en el crucificado. No es un cuerpo completamente nuevo, no, porque Él les muestra dónde están las llagas y les da a conocer. Él mismo es el mismo Jesús, que es el reconocible, pero es el crucificado que ellos están asumiendo. Y yo quiero que esto lo entendamos, que es la experiencia que pasa con los señores que llegan al retiro. Son los mismos señores, si acaso han cambiado de ropa nada más, pero es el mismo Señor que llegó lleno de problemas, el que empieza a sentir la transformación a partir de esa resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? El mismo, es el mismo. Jesús resucitado es el mismo, pero hay que reconocerlo. Antes no lo conocían, porque antes lo confundían con el Mesías victorioso. Ahora han reconocido que aquel Jesús que creían conocer, el verdadero enviado, al que da la vida por los demás. Es ese mismo. Para ellos era un Mesías victorioso y por eso llegaron a Jerusalén dispuestos a colocarlo como rey. Cuando él muere en una cruz, ellos se sienten defraudados. Pero después, con esta experiencia, van a empezar a comprender que ese mismo que habían crucificado es el mismo que ha resucitado y que está en medio de ellos. Han cambiado al rey victorioso por el grano de trigo que habían enterrado. Ellos en la sepultura de Jesús habían enterrado el grano de trigo, pero han reconocido a Jesús en ese grano de trigo, no en el rey que ellos tenían. Ese Jesús que sale victorioso es el mismo crucificado, el mismo grano de trigo que habían sepultado. Y esa es la gran experiencia que ellos tienen que sentir, que es lo que pueden sentir nuestras familias cuando nosotros damos un buen testimonio de lo que Jesús hace en nosotros en el retiro de Maús. Volvemos a nuestras casas.
lo mismo como habíamos salido el viernes, pero con un cuerpo completamente diferente, con una actitud completamente diferente, porque ese grano de trigo que habían sepultado cuando llegamos al retiro sale completamente nuevo, pero es la misma persona. No es que nosotros hayamos cambiado a las personas por completo en su mentalidad, sino que es la misma persona. Y el libro termina con la más avanzada expresión de fe en Jesús, en la boca del más incrédulo, que era Tomás, que dice, hasta que yo no vea las llagas, hasta que no meta los dedos, yo no creo. Y cuando Jesús vuelve y se presenta, aparece Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. Y es una de las expresiones más alta en cristología juanea. Juan coloca esta expresión de Tomás diciendo, Jesús mío y Dios mío. De tal manera que contrasta vivamente con otras expresiones cristológicas. Porque, por ejemplo, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, va a estar diciendo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. O sea, como Dios estaba con él, por eso se levantó esa fe que creían en Jesús. Pero en Juan, la narración que hace Juan es simplemente diciendo, Señor mío, Dios mío. Y yo sé que en este momento ustedes pueden estar pensando de pronto en ustedes mismos o en alguna persona que ustedes llevaron al retiro, que era completamente atea, que era completamente aburrida, que tenía una cara de, mejor dicho, horrible de querer participar en el retiro, y una vez termina el retiro, de muchos de ellos se puede escuchar esta expresión, Señor mío y Dios mío. La Biblia presenta a Tomás como el más ateo, porque era el más incrédulo, pero por eso acá se va a presentar esta expresión de decir, Señor mío y Dios mío, al sentir que el Señor le ha tocado. Yo sé que muchas personas llegan al retiro con una expresión avanzada de incredulidad, pero a partir que van viviendo el retiro, van sintiendo ese Jesús que resucita y pueden expresar esta palabra, Señor mío y Dios mío, que es bellísima. La finalidad del libro, y muy especialmente del conjunto Pasión y Resurrección, es que nosotros creamos en el crucificado. No es una nueva imagen de Jesús, sino que es el mismo crucificado que, siendo fiel al Padre, cargó con su cruz y sabía que caminando hacia el Calvario, a él no le iba a encontrar un palo vertical donde se iba a colocar el palo horizontal y clavar allí su cuerpo, sino que él sabía que allá en ese Calvario lo estaban esperando, era los brazos del Padre Celestial para darle el premio que fue la resurrección por la fidelidad en el comportamiento de su vida. Eso es lo más bello que puede haber en esta narración. El conjunto de pasión y resurrección, que nosotros creemos que ese mismo que resucitó fue el mismo crucificado y no fue otra persona. La fe no procede de ver el sepulcro vacío, no. La fe no se interpreta con el sepulcro vacío. En el sepulcro vacío no hay nada. Es vano ir al sepulcro vacío, porque los evangelistas dicen, y María Magdalena fue, el sepulcro estuvo vacío. Ella no dice, y ella creyó. Pedro fue, Juan fue, vieron el sepulcro, vieron el lienzo, pero la fe no procede de ver un sepulcro vacío, no. La fe es esa experiencia que ellos van a tener después, cuando en el proceso van a captar que ese crucificado ha resucitado. Las mujeres van al sepulcro buscando un cadáver, pero Jesús no es un cadáver. Y por eso se les dice, porque buscan entre los muertos al que está vivo, él no está aquí. Ellas iban a honrar un cadáver, pero el cadáver no estaba. Nos centramos, por tanto, en lo que nosotros creemos. Y yo quiero que estos puntos que voy a dar a continuación los entendamos bien, que es lo que vivimos en Emaús, que lamentablemente no hay un espacio donde explicarlo, pero que ustedes que han vivido la experiencia de Emaús los pueden comprender. Jesús llega y sopla sobre ellos, lo mismo que Dios, creador, al hacer al hombre de barro, un ser viviente, sopló sobre ellos. Todo esto, Jesús incluido, es la obra del Espíritu. Dios actuó en Jesús y actúa en nosotros. Dios actúa por medio del Espíritu en quienes hacemos el retiro de Emaús. Y Dios sigue actuando en el mundo. Por eso, lo más bello es tratar de comprender dentro de mi proceso de retiro de Emaús o del servicio, cuando siento yo
que Jesús sopla sobre mí. Porque cuando Él sopla sobre mí es cuando yo permito comprender la experiencia del resucitado. Y con más entusiasmo voy a gritar, en verdad resucitó. Eso es lo que yo tengo que grabarme primero, que Jesús sopló sobre ellos, sopla sobre mí y me da ese espíritu que me permite comprender la nueva vida que yo voy a asumir. En segundo lugar, que yo soy enviado, lo tengo que comprender. Jesús fue enviado por el Padre y nosotros también somos enviados por Jesús. La obra de la creación continúa. Dios no descansa. El Salvador no descansa hasta que todos seamos hijos. Entonces nosotros debemos ser enviados para poder seguir llamando a otras personas, invitándolos a nuestro retiro. Si yo no me siento transformado por Jesús, no voy a ir a buscar absolutamente a nadie. Entonces lo primero que yo tengo que comprender es que Jesús, el Espíritu, sopla sobre mí. Y cuando sopla sobre mí, ese barro que soy yo, que he llegado a hacer mi retiro, me convierto en un ser viviente. Y por eso mi vida se siente transformada, porque ya no soy un puñado de barro, sino que soy un ser viviente, porque dentro de mí está el Espíritu. Si ese Espíritu está dentro de mí, yo soy enviado, así como Jesús fue enviado, yo soy enviado y tengo que empezar a buscar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tengo que empezar a involucrarlos para que ellos también sientan ese espíritu que llega y sopla sobre mí en el retiro de Emaús. También para anunciar el perdón. Cuando yo hago el retiro de Emaús, me siento perdonado. Nosotros habíamos imágenes falsas de Dios basadas en el temor, en lo jurídico, en la ley. Pero en Jesús yo miro un Dios misericordioso, un Dios que me ama, un Dios que me perdona. Que así yo no tenga matrimonio por la iglesia, Él me ama. Que así yo haya tenido muchas experiencias duras en la vida con otras mujeres o con otros hombres, Dios me ama. Es sentir el perdón. Mientras yo no sienta el perdón del amor de Dios, no soy capaz de anunciar ese perdón. Ustedes muchas veces han visto personas en el retiro que en cualquiera de las charlas empiezan a llorar. ¿Qué están sintiendo? El perdón de Dios. Lo están sintiendo porque están confrontando su vida con el testimonio que el hermano está dando y está comprendiendo que está viviendo lo que ese hermano estaba diciendo y que lo que le hace falta es que ese hermano le dé la mano para poderlo sacar adelante. Entonces es una experiencia bellísima que yo pueda sentir el perdón de Dios y al mismo tiempo quitar de mi mente esas imágenes de Dios terror que circularon tanto en estos tiempos en WhatsApp cuando estábamos viviendo el confinamiento y que de pronto a ustedes les llegaban cantidad de cadenas de un Dios castigador, de un Dios que va a borrar al ser humano de la tierra, de un Dios del Antiguo Testamento muy diferente al Dios que nos muestra Jesús en el Nuevo Testamento, que es un Dios misericordioso. Hemos visto cómo es Dios. En un retiro de Emaús vemos cómo es Dios. Estamos liberados dispuestos a llevar esa gran noticia. Esto hay que anunciarlo. Y hemos visto los planes de Dios. Un reino de hijos por anunciar y por construir. Y a eso dedicaremos nuestra vida. Cuando yo hago el retiro de Emaús o cuando sirvo en un retiro de Emaús, toda mi vida va a girar en torno al retiro de Emaús. Y por eso con entusiasmo alguien grita, Jesucristo ha resucitado, y yo mi respuesta que debo dar es, en verdad resucitó, o en verdad ha resucitado, como lo contestamos nosotros que formamos parte de Emaús La Rosa, en verdad ha resucitado, porque una nueva vida empieza en mí a partir de todas estas experiencias. He visto ese Dios que me motiva a anunciar y a salir muy contento a la calle. Por eso cada rato tienen que decir, lo que aquí se dice, aquí se queda, aquí se dice, aquí se queda, porque muchas veces queremos salir y contar muchas cosas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero tenemos que ir con calma para que las demás personas vayan viviendo esa experiencia. El que no siente su fe interpelada por el crucificado o por los crucificados del mundo, no tiene una fe correcta.
Cuando yo vivo el retiro de Emaús, siento con angustia los crucificados que hay en el mundo. Tanta gente que está aguantando hambre, tantos hogares que están destruidos, tantas personas que están lejos del esquema de Dios. No se puede creer en Dios más que superando el escándalo de la cruz. Yo tengo que ayudar a muchas personas a superar el escándalo de la cruz que están viviendo. Vuelvo y les digo, cuando iniciamos el retiro de Emaús, hay muchas personas que llegan con la cruz, pero sin Jesús. Y la experiencia de Emaús es colocarle un Cristo a esa cruz para que la persona entienda que unidos a Cristo Jesús, que camina con Cleofás y con el otro discípulo hacia Emaús, ahí estoy metido yo y voy a entender cómo voy a seguir cargando con esa cruz. Yo tengo que interpelar mi fe por el crucificado y por tantos crucificados que hay en el mundo actual. Yo no puedo vivir indiferente a tanta gente que está sufriendo y que está aguantando hambre. El escándalo de la cruz se supera por la fe en Jesús, que es percibido en el espíritu de la comunidad. Ese espíritu que no se deja amilanar ni siquiera por la muerte. Cuando estamos unidos en un mismo grupo, en un mismo espíritu, en una misma comunidad, en una misma parroquia, y viendo nuestra experiencia de Emaús, hemos superado esa cruz por la fe en Jesús, que nos invita a seguir fieles en su seguimiento para poder superar esa experiencia de la cruz que nos va llevando lentamente a la muerte. Creemos en el hombre crucificado, creemos en él y damos la vida por él. Todo esto lo hemos leído en Cristo crucificado. Es ese Cristo crucificado el que viene a vivir en medio de nosotros. Él es el que nos da la fortaleza para poder asumir nuestras dificultades ya con la lupa de la resurrección, de creer que todo eso es posible. Jesús no vuelve a la vida. Él ya es la vida, está en la vida. Somos nosotros los que aún no estamos plenamente en la vida. Él sí. La palabra resurrección se queda corta para poder explicar qué es lo que vive Jesús, porque no es que él se metió al sepulcro y volvió a salir con su propio cuerpo del sepulcro, no habrá superado nada, ¿sí? Él es la vida plena y por eso los discípulos se acercaban a él y empezaban a sentir esa experiencia completamente nueva. Decir, resumir la experiencia que Jesús vivió en la palabra resurrección es muy cortico, es mucho más que la plena resurrección. Y por eso le dicen a uno, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en el retiro de Emaús? Súper. ¿Cómo fue? No, yo no tengo palabras para explicar. Yo no tengo palabras para decir qué fue lo que yo viví. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Cómo es un retiro de Emaús? No, tiene que ir a vivirlo. Pero cuénteme, no, hermano, yo sentí algo espectacular. Yo no tengo palabras para decirle. Es lo mismo la resurrección de Jesús. Nosotros nos quedamos cortos para explicar qué es la vida plena. Jesús ya es la vida plena y Él nos está invitando lentamente para que nosotros podamos vivir esa vida plena. Y esto no es un fenómeno físico. No se trata de recuperar las mismas células que tuvo antes. Se trata de la realidad profunda, de aquello que es más que cuerpo, de lo que nunca verán los ojos. Lo que los discípulos experimentaban caminando hacia Emaús, ellos no podían ver el cuerpo de Jesús. Él iba caminando con ellos, pero es que ese Jesús que les acompañaba era mucho más que el cuerpo. Y por eso ellos no lo entendían, los ojos no lo veían. Solo en el momento en que el parto y el pan lo reconocieron, pero como no tenía las mismas células de antes de la cruz, por eso se les desapareció, porque fue una experiencia extraordinaria, no se comprendía, y es la realidad que nosotros vivimos al hacer nuestro propio retiro de Emaús. Nosotros vivimos ya resucitados, con Dios, nada de miedo, en paz con Él, en alegría, porque tenemos misión, porque está en medio de nosotros Jesús. No su cuerpo, la carne ya no vale nada, sino su espíritu que da la vida definitiva que ya está alentando nuestra vida. Es lo que experimentamos en Emaús, cuando hacemos el retiro, cuando escuchamos un testimonio. Ahí no hay ningún pedazo de carne que nos diga, esta era la carne, esta es, no hay nada. Es el espíritu el que nos va a todos reuniendo
en esa experiencia de la vida de Jesús. Así que es rico que nosotros vivamos esa misma experiencia. No es el cuerpo, la carne no vale, sino el espíritu que da la vida definitiva que ya está entrando en medio de nosotros. Nosotros vivimos como resucitados, si vivimos con los criterios y los valores de Jesús, enganchados a su mismo proyecto. Es lo que tenemos que hacer a partir de nuestra experiencia de retiro de Emaús. Vivir enganchados en el proyecto de Jesús, vivir buscando lo que Jesús quiere, lo que Jesús buscaba, rescatar a las personas que sufrían, ser compasivos con los demás, que era lo que el Señor quería. Si nos enganchamos en ese proceso, estamos viviendo ese mismo proceso de Jesús. Hay una interpretación de mención. Si perdonamos, podemos tener el perdón, y si no perdonamos, no habrá nada. Es la misma misión de la iglesia, hacer presente el Espíritu de Jesús. Si lo hacemos presente, estará presente. Si no, no. Si la iglesia no vive como resucitada, no podemos decir que Jesús ha resucitado. Hoy tenemos que pegarle una sacudida a nuestra iglesia para que la iglesia viva como una iglesia resucitada, no como una iglesia que ande buscando poder, no como una iglesia que ande buscando billete, no como una iglesia que ande buscando alcurnia o que esté pendiente solamente de qué vestidos se ponen elegantísimos comparándonos a los príncipes o a los reyes. Nuestra iglesia tiene que vivir como una iglesia resucitada con ese espíritu de Jesús nuevo. Si nuestra iglesia no vive resucitada, Jesús no ha resucitado. Si nuestras comunidades de Emaús no viven como resucitados, Jesús no ha resucitado. Por eso es la urgencia de proclamar ese grito. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado o en verdad resucitó. Pero lo tenemos que expresar con nuestro comportamiento. Un padre de familia que sienta que Jesús ha resucitado en su vida, sabe cómo se comporta con su esposa, sabe cómo es su vocabulario y sabe qué tipos de amigos debe tener. Un muchacho que ha vivido experiencia de Emaús tiene que vivir plenamente resucitado, enganchado en el mismo proceso de Jesús. No basta simplemente con gritar, Jesucristo ha resucitado. Es necesario vivir en nuestra vida que Jesucristo ha resucitado y que es ese mismo Jesucristo que fue crucificado, fue el que pasó a resucitar por medio de nosotros. Ha resucitado significa que creo en el crucificado. Y el crucificado fue crucificado como consecuencia de todo su proyecto de vida. Se firmó con la crucifixión. Expresemos pues nuestra fe en Jesús crucificado con las palabras tomadas de la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 30, pero no lo vamos a tomar todo. Y yo quiero que lo hagamos como oración. Yo quiero que ustedes, cada uno allí, en el sitio donde está, vayamos orando este texto que es precioso y que lo tomemos como una oración para terminar esta charla. Vamos leyendo juntos. Los judíos pedían milagros y los griegos sabiduría. Pero nosotros creemos en Jesús crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Para nosotros, ese crucificado es la salvación de Dios, porque lo más necio de Dios es lo más sabio que la vida de los hombres. Esto no es cosa de sabios ni de poderosos. Dios ha elegido lo necio del mundo para confundir a los sabios, a lo más débil del mundo, para confundir a los poderosos, para que nadie se gloríe de sí mismo, sino de la gracia de Dios. De Él nos viene que estemos en Cristo Jesús, porque a Jesús lo hizo Dios para nosotros, sabiduría, justicia y salvación. El mundo de hoy rechaza todo lo de nuestra fe, pero Dios ha elegido lo necio del mundo para confundir a los sabios.
Ojalá retomaran esta cita que aparece en este texto de la primera carta de Corintios, capítulo primero, versículo del 22 al 30, que está el texto completo. Ojalá lo volvieran oración y ojalá lo retomaran continuamente para que comprendieran que nuestra fe la expresamos en el crucificado, que ha vuelto a la vida para darnos vida y que gracias a él nosotros hemos vuelto a la vida en nuestro retiro de Maús. 48 horas que nos transformaron, o 96 si necesitamos las otras 48 por medio de un servicio, porque muchas veces cuando prestamos el servicio es cuando comprendemos la resurrección y entendemos bien el texto. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.